Muchas gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados, la semana pasada mi grupo interpeló al ministro de Fomento a objeto de debatir las medidas a llevar a cabo en cuanto al fenómeno de la ocupación. Estuvimos tratando sobre el derecho de propiedad y acordamos que su protección y respeto devienen absolutamente fundamentales en cualquier ordenamiento jurídico avanzado. Recordamos el tenor del artículo 33 de la Constitución, evidentemente, y el tratamiento en el Código Civil y también en todas las normas que de ambos textos se derivan. También quiero recordar, antes de pasar a especificar las propuestas, quiero recordarles la distinción fundamental para hacerse una idea clara y veraz de lo que estamos hablando, que hacíamos la distinción entre los límites que son legales, que son acordes a la ley, y los límites que se imponen como intromisión en el derecho de propiedad. La segunda distinción tenía que ver con, y esta es fundamental, los supuestos de desahucio, situaciones de necesidad y vulnerabilidad motivados por ejecuciones hipotecarias, y, por otro lado, las ocupaciones. Quiero decir que cuando diga ocupaciones a partir de ahora me refiero solo a esos supuestos, entre los que distinguimos los que llevan a cabo individuos o grupos de delincuencia organizada. Este último fenómeno pues, ha crecido mucho en los últimos tiempos, o la que llevan a cabo grupos antisistema. Por tanto, resulta fundamental no confundir el problema de lo que hablamos aquí, las cosas que aquí voy a proponer se refieren a las ocupaciones ilegales de vivienda. De aquella interpelación surge esta moción. Resulta necesario que ya de forma inmediata les diga cuáles son las modificaciones que nosotros proponemos para nuestro ordenamiento jurídico. Son fundamentalmente 5, o más bien 4 y una línea a seguir más abierta. Una, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para establecer un procedimiento sumario de recuperación de la vivienda. ¿De qué se trata? Pues es evidente, de lograr una recuperación más ágil, más rápida. En segundo lugar, reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Les recuerdo que el otro día habíamos hablado de cómo, en ciertos casos, además de la denuncia de ocupación por parte del titular, existían indicios de que se estaba utilizando la vivienda con fines delictivos, narcopisos, etcétera. Bueno, lo que nosotros proponemos en cuanto a la reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana es que cuando existan esos indicios suficientes de posibilidad de utilización de la vivienda para fines delictivos, se considere causa legítima suficiente para la entrada, registro e identificación de los ocupantes. Y ello con independencia de las eventuales cuestiones respecto de la titularidad, respecto del título y su legitimidad. En tercer lugar, proponemos la reforma del artículo 245 del Código Penal. El delito de usurpación, después de la última reforma del Código Penal, ha quedado como un delito leve que ha desvirtuado su castigo, y nosotros creemos que el endurecimiento de la pena del 245 serviría a 3 fines. En primer lugar, garantizar el cumplimiento del castigo, que es evidente. En segundo lugar, disuadir a otros de cometer el mismo delito. Y, en tercer lugar, impedir la preocupante proliferación de organizaciones criminales que obtienen un lucro a partir de la ocupación y que son los verdaderos enemigos de los vulnerables, porque en muchos casos son esas personas o familias en situación de vulnerabilidad las que tienen que recurrir a ese intermediario, que es el que verdaderamente ha ocupado la casa, ha echado abajo la puerta o ha roto la cerradura y después les cobra una renta a los que están en situación de vulnerabilidad. En cuarto lugar, proponemos la reforma proponemos la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que el delito de usurpación sea incluido en el ámbito de los juicios rápidos. Es decir, que
paralelamente al tratamiento en el Código Penal para el endurecimiento de la pena, pues que también esto recaiga más pronto, ¿no? Recaiga antes. Es decir, de nuevo, la voluntad es la de agilizar. El quinto punto les he dicho que era algo más abierto y es fundamental. Es el que tiene que ver con la vertiente social. Hemos distinguido de buen principio entre las situaciones de desahucio y las de ocupación. Y hemos hecho las propuestas, estas 4 propuestas legislativas, persiguiendo el fin de atajar las ocupaciones. Pero volvamos la vista hacia la primera distinción. Las situaciones en las que se debe asegurar protección social, económica, jurídica a familias en situaciones de vulnerabilidad y específicamente de vulnerabilidad habitacional. ¿Qué proponemos aquí? Le proponemos al Gobierno, que sabemos que ha flexibilizado requisitos en los últimos años para la cancelación de deudas, que siga y que haga un mayor esfuerzo para que los deudores más vulnerables puedan cancelar sus deudas. Reforzar los servicios municipales de atención, evaluar, lo dije aquí ya, pero lo vuelvo a plantear porque este asunto nos parece crucial, dado que el parque de viviendas afectadas además es básicamente propiedad de bancos, es un asunto serio que hay que debatir, evaluar la conveniencia de que el Fondo Social de Vivienda adquiera carácter definitivo. A nosotros nos parece que eso sería fundamental. Y, por último, mejorar sustancialmente la web del Ministerio, de modo que devenga un verdadero portal de ayudas a la vivienda para que todas las administraciones publiquen en él sus convocatorias y se facilite el acceso a las personas que tienen esa necesidad. Muchas gracias. Muchas gracias.